Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El Evangelio proviene de Dios y es un manual de comportamiento. Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pues en su rebeldía y desobediencia se han constituido en enemigos de Dios. Pero si alguno se arrepiente por su conciencia, porque por ella sabe que hace malas cosas, y es temeroso de los juicios de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quieres que Dios te escucha? Haz su voluntad. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 35. La escritura no puede ser quebrantada. Escúchalo bien, por favor. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, la escritura, el Evangelio, la Biblia, no puede ser quebrantada, no puede ser anulada, no puede ser quemada. Quebrantar el Evangelio, quebrantar la palabra que está allí, es como quebrantar a Dios, es como pretender derrotar a Dios. Escúchalo bien. Así la Biblia se recoja y así la quemen todas y no dejen una sola en la tierra, lo que Dios ha dicho a través de ella se va a cumplir. Escrito está en el profeta Ezequiel, capítulo 12, versos 25 y 26. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Mira, tan cierto lo que dijimos en el verso pasado como lo que dice Dios aquí a través de Ezequiel. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, fue inspirado por Dios para que hablara su palabra. Porque yo Jehová hablaré. La palabra de Dios, lo que se dice en el Evangelio es palabra de Dios. Dice, y se cumplirá la palabra que yo hable. Mira, Dios mismo está diciendo, se cumplirá todo lo que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vuelvo y te digo, la palabra de Dios es vigente y ha sido vigente de generación en generación. ¿Y por qué? Porque le habla a una humanidad rebelde en el mundo entero. Por eso él dice, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor, porque además de que Él es el creador de ese mundo, el creador de la vida, el creador de cada persona en el mundo, Él es el dueño y Él puede determinar su voluntad sobre su misma creación. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 29. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Mira,
dice nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, dándole vigencia a la palabra, os lo he dicho antes que sucedan las cosas. Dios, escuchábamos ayer que Dios hablaba de pestes, de enfermedades, de terremotos, de inundaciones, de derrumbos a nivel de todo el mundo. Y por eso Él dice aquí, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Mira, yo por ejemplo soy una persona que disfruto mucho de lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras y soy una persona de mucha paz, porque en las promesas de Dios está mi sanidad y gracias a Dios gozo de sanidad. Más que buscar en un médico, he podido esperar en Dios y he recibido mi sanidad. Mira, mis finanzas son muy bendecidas, aunque no tengo ahorros en el banco, pero gracias a Dios no me hace falta nada. Y así es con todo. Yo sé que Dios me ha librado de muchas cosas malas. Yo sé que yo salgo de mi casa y cuento con la presencia del Espíritu Santo, que me protege y me libra de todo mal. ¿Y yo por qué sé esas cosas? Porque en la Biblia están escritas y son cosas que me pasan y por las que yo creo. Y confirmo que lo que Dios habla de sus promesas en las Escrituras son sí, son un amén en mí. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 1 y 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Mira, sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, estas cosas os he hablado, lo que está escrito en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, para que no tengáis tropiezo. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Él nos da consejos, dirección, mandamientos? El propósito de Dios es que nosotros no nos equivoquemos, que antes de cometer un error, antes de cometer una falta, antes de recibir una culpa que se constituye en pecado contra nuestra vida, pues está la palabra de Dios que nos advierte, que nos avisa, que nos aconseja. Por eso esa palabra debe estar presente en nuestra mente. Y nosotros debemos orar por ella más que por cualquier cosa en el mundo. Escúchalo bien. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Yo, por ejemplo, cuando estoy enfermo, yo declaro palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo, refrigerio a mis huesos. Y cada vez que sienta malestar, cada vez que sienta dolor, esa es la píldora mía. La píldora que receta mi médico, Jesucristo. Y yo inmediatamente la declaro contra la enfermedad. Y es tan cierta, tan efectiva, tan eficaz, que la enfermedad se me va y me vengo a dar cuenta a los días. Me he acordado, he caído en cuenta que Dios me ha sanado. Mira, tan hermoso, así tan hermoso es Dios. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del verso 17 al 20. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, qué hermosa es la palabra del Señor cuando Él nos revela y nos da entendimiento en ella. Vuelve y habla nuestro Señor Jesucristo aquí y dice, porque de cierto os digo, o sea, por toda verdad, que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, Dios tiene profetizado en la Biblia que algún día va a venir un fin del mundo y va a desaparecer el cielo y la tierra que está delante de nuestros ojos, van a dejar de ser. Y entonces Él dice que hasta que no dejen de ser el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Quiere decir que la ley de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, es más importante que el mismo cielo y que la misma tierra. Mira, nunca la ley dejará de ser. Primero va a llegar el fin del cielo y de la tierra, y antes de que la ley se va a cumplir, porque inclusive el fin del mundo está incluido en la palabra del Señor en el Evangelio. La ley va a ser eterna, así como Dios es eterno. Nunca dejará de ser, porque Él es la ley. Hasta que todo se haya cumplido, mira. No penséis, dice nuestro Señor Jesucristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas cuando Él vino a la tierra. Él no vino a anular la ley, ni a anular a ninguno de los profetas. Dice, no he venido para abrogar, anular, sino para cumplir. Y allí que en eso consiste la gracia de Dios, que en Cristo nosotros podamos cumplir con todo lo que Dios demanda. Cristo es el verbo y el vivir de nosotros está por la palabra de Dios. Si nosotros vivimos por ella, vamos a cumplir cabalmente lo que Dios le demanda a cada persona sobre el mundo. Mira, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice el Señor, quebrantar quiere decir anular. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos muy pequeños se hace culpable de todos los demás. Y dice pequeños porque los mandamientos de Dios no son gravosos. No es solamente disponernos a obedecer, no son difíciles. Dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mira, el que los anule será desechado. Muy pequeño quiere decir desechado, lo pequeño se desecha, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande, porque será estimable y honroso delante de Dios. Será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribos y fariseos, o sea, ¿cuándo va a ser mayor la justicia mayor que todos los demás? Cuando seamos exactos en lo que dice Dios. Lo de Dios no se puede cambiar, no se puede variar. Ya la palabra que Él mandó a escribir tiene un solo sentido y ese sentido está en Él, y así es como nos debemos comportar. ¿Quiénes son los escribos? Supuestamente los maestros de la Biblia. ¿Quiénes son los fariseos? Las sectas que levantan doctrinas que contradicen la palabra del Señor. Entonces nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos, porque estas personas, escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mira, que el Señor continúe bendiciéndote, llenándote de gracia y de salvación para ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.